Bienvenidos a De Aquí No Más, el programa donde recordamos lo que nos hace único, compartimos anécdotas, nos reímos de nuestras costumbres y celebramos lo que somos. Porque en cada esquina de este país hay historias que nos unen. Desde el patio, la escuela, hasta el barrio donde crecimos. Esto es De Aquí No Más. Hola, ¿cómo están el día de hoy? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí No Más, el podcast donde hablamos y desempolvamos todas esas vivencias que nos definen como ecuatorianos. Yo soy Scarlett y los estaré acompañando en este espacio donde vamos a hablar acerca de esas pequeñas historias que tal vez suenen insignificantes, pero en realidad tienen un gran valor detrás. Bueno, qué alegría volver a encontrarnos en este segundo episodio. Yo soy Alison y estoy muy emocionada de volver a compartir este espacio con ustedes. El episodio del día de hoy se llama De vuelta al aula y realmente vamos a topar este tema porque aquí en Ecuador es algo que realmente se vive más allá de como tal las aulas y la parte académica. Porque no sé, Alison, si tú te has dado cuenta, pero al menos donde yo vivo se siente muy bien ese ambiente del regreso a clases. Se ve reflejado tanto en el tráfico, en la gente como tal, en los niños que andan con sus maletitas y hasta en las madres que andan corriendo un lado al otro por el lonche de las criaturas. Entonces te pregunto, ¿cómo tú sientes este nuevo regreso a clases? Bueno, este regreso a clases más que todo yo lo noto en el tema de madrugar porque tú escuchas a las 6 de la mañana, 7 ya, que los carros pic, 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 es el tráfico, es la hora pico, como quien dice, y también bueno, por mi casa se escuchan los gritos de, ya muévete, se te hace tarde, apúrate, que desayuna, que esto y que lo otro. Entonces, yo siento que sí se siente ese ambiente de volver a clases nuevamente, es esa emoción de los niños, volver a compartir con sus amigos, quizás con sus maestros, y volver a recibir clases. Claro, yo creo que eso más que nada se vive cuando eres muy pequeño, tanto en la escuela hasta colegio, porque volver a clases en la universidad no es lo mismo. Más que nada porque, digamos, en escuela y colegio tú sabes que la primera semana no haces nada, simplemente vas a compartir, a mirar a ver qué está pasando y no hay mayor preocupación, pero todos sabemos que aquí en la universidad al menos volver a clases es desde el primer día que nos destrocen. Bueno, totalmente, pero hay algo que eso era en, como quien dice, en nuestros tiempos, porque mira, yo te cuento, tengo hermanas y totalmente ellas se llevan 8 semanas, o sea, sin hacer nada. Ujú. Ya después en la semana de junio, tercera, cuarta de junio, y ellos empiezan a enviarle deberes, tareas, y es algo que me sorprende porque yo digo, en mis tiempos solamente era una semana y Es ya me verdad. mandaban tareas, pero no, ahora ha cambiado totalmente. Claro, y creo que más depende de qué tipo de colegios asistas. Digamos, yo fui a uno que era particular y nosotros entrábamos hasta una semana antes que el resto a clases. Entonces, esa semana que el resto todavía seguía vacaciones, nosotros también seguíamos en vacaciones porque pues no nos daban nada. Pero la segunda semana arrancaban con todo y más que nada era con la entrega de los útiles escolares. Ahí era donde realmente veían los padres cuánto iban a gastar, tanto en útiles, cuadernos, uniformes, etcétera. Bueno, acá una noticia, yo no estuve en un colegio particular, sino que público, entonces acá era totalmente diferente. No te pedían los útiles como tal en la escuela, por ejemplo, tienes una lista y te dan qué cuadernos, qué tal cantidad, no, sino que acá en cada presentación de cada docente, ellos te iban pidiendo el material que iban a necesitar durante su materia. Y eso era totalmente bueno, la diferencia entre lo que es particular y público. Claro, y eso yo más que lo pude ver, como decirle así en persona, porque digamos, yo tengo a mi hermano, que él ahorita está cursando todavía el bachillerato y tuvo la transición de que su mismo colegio sea fiscal y volvió actualmente a ser particular. Entonces, eso fue como regresar a un nuevo colegio. Mi mamá tuvo que andar en el corre-corre con los papeles, que la matrícula, que, bueno, un poco de vainas que realmente no sirven mucho, pero te los hacen firmar por si acaso algo le pase a la criaturita. Entonces, yo vi cómo ese ya mi casa se transformaba en el que ya empezaban que con los útiles, que el uniforme, mi hermano le cambiaron completamente el uniforme, es un colegio militar, entonces es comprar absolutamente todo desde la mochila, porque los militares querían una mochila solo negra, si tenía dibujitos o cosas así, para afuera. Entonces es eso justamente lo que yo veo. Una semana antes mi casa es un desastre. Mi mamá entra, sale con mi hermano a comprar, si se olvidaron de algo, vuelven al siguiente día, obviamente se olvidan de más cosas, vuelven a salir a comprar. Entonces es eso lo que yo digo, chuta, ya realmente se siente y en el bolsillo también se siente el regreso a clases.
Sí, totalmente que se siente, pero sabes que eso es algo bueno porque vuelve a reactivar esa economía en lo que es el regreso a clases, que las personas que venden, qué sé yo, los cuadernos, los uniformes, es una buena ganancia que obtienen durante este tiempo del regreso a clases. Y sí, también tengo hermanas, pero es totalmente diferente porque una es pequeña, va en escuela y la Ujú. otra es colegio, entonces solamente sentimos, bueno, en ambas sentimos que antes del inicio de clases, qué sé yo, 1 de mayo, una semana antes, mi mamá sale con ellas a comprar lo que es el uniforme totalmente. Pero eso es un caos totalmente. Es porque uno sale en la mañana, qué sé yo, 9 de la mañana y no sabe, no tiene hora de llegada. Ujú. Sabe llegar a las 3, 4, 5 de la tarde y eso sí es que encontró todo lo que iba a necesitar en esa lista. Y ya. Claro, y eso es algo que quería resaltar justamente lo que tú dices, que vuelve a reactivar el comercio, porque es muy cierto. Al menos donde yo solía vivir, que era en Libertad, en Salinas, el comercio ya se mueve demasiado, porque son 6 de la mañana y todas las librerías ya están abiertas, y son un caos desde tempranito, porque hay personas que ya antes de que ahora ya están paradas afuera de las librerías por una, que se les haga más fácil comprarlo, y dos, porque muchas veces los libros se agotan y tienen que ir a buscar a nuevos lugares donde pueden conseguir algún libro o algún tipo de cuaderno en específico que pidan. Y es algo que hasta cierto punto es beneficioso para todos porque cada quien, ¿cómo decirlo? Cada familia donde se está yendo un estudiante es un mundo completamente diferente. Entonces cada familia va a tener una nueva necesidad y los mismos comerciantes también tienen su familia, que tienen muchas veces también hijos, que en base a ese trabajo van a tener que sustentar también el estudio de sus hijos. Entonces, sí, es algo que realmente me agrada mucho ver en esa época, que la ciudad está completamente activa. Creo que en estas primeras semanas donde se empiezan las clases, es donde la ciudad realmente todo el mundo tiene algo que hacer y es algo que me gusta mucho porque pues ya no hay como esa excusa de decir no, porque ya no hay nada que hacer y pues hasta los vendedores sacan provecho de esto y hay muy buenas promociones de hecho también. Esas promociones sí son demasiado buenísimas y es muy difícil encontrarlas en ciertas partes. Y bueno, entonces, ¿cómo era tu época en el colegio? Digamos, lo que yo más me acuerdo del colegio y que hasta la fecha también me gusta mucho es la parte de los útiles. Y ahorita yo lo veo más que nada en perspectiva, porque cuando yo iba a empezar a clases, yo lo planeaba casi una semana antes. Yo quiero que me compren tales cuadernos, quiero tener tales carpetas, quiero tener lo mejor, lo más bonito, porque como yo estaba en un colegio particular, pues iba a figurar, obviamente. Pero ya ahora viéndolo hacia atrás, es algo que me pone a pensar demasiado la inmadurez, creo yo, que podía ser, porque, digamos, yo obviamente sabía que mi familia no era de dinero como tal, éramos una familia, bueno, somos una familia media y que debe de ajustarse a ciertas medidas, pero pues en mi irrazonabilidad de chiquita, perdón, yo le exigí hasta cierto punto a mi mamá, no, pero ¿por qué no me quieres comprar el cuaderno que a mí me gusta? Si soy yo la que lo va a usar y soy yo la que lo va a presumir. Y pues ya ahora puedo entender que realmente mi mamá, aunque quisiera comprarme ese tipo de cuadernos, que eran los de cartulina, no, no era cartulina, era la de pasta gruesa, contenían las hojitas decoradas. Esos son carísimos, pero yo quería los 10 de la materia, yo quería los 10 de esos cuadernos y obviamente mi mamá me ponía un freno en eso y me compraba los marca, bueno, creo que no puedo decir la marca, marca S. Y pues para mí eran súper cholitos y yo no quería usarlos. Pero pues eso es lo que yo ahora ya recuerdo y yo digo, chuta, si yo estuviera en ese entonces, bueno, hasta ahorita, si yo llegara a tener un hijo y yo no tengo la capacidad para darle esos pequeños caprichos, obviamente no se lo voy a dar, que haga la pataleta que quiera, porque a mí lo que me importa es estudiar. Y es eso ya, eso era mi parte favorita, los útiles. ¿Cuál era la tuya? Bueno, aquí se ven los dos mundos, las dos caras de la moneda. A mí era muy indiferente el tema de cuadernos, cosas, solamente me emocionaba la parte de volver a clases. Eso sí, yo salía unas semanas antes a comprar lo que es el uniforme. Ese uniforme era un caos en tema de zapatos, porque yo soy demasiado o sea, demasiado difícil en que un zapato me quede bien, porque o hay mi talla o me queda muy grande o es mi talla y no me queda, o sea, es algo muy contradictorio y muy confuso, pero bueno, es una demora que me cuesta conseguir, pero al final sí la consigo. Y bueno, como me tocaba el tema, a mí solamente me emocionaba esa parte de volver a clases, porque esa emoción de volver a estar, compartir con mis amigas y volver a, no sé, quizás, bueno, a mí en lo personal me encantaba lo que es la materia de matemática, no solamente por la ¿De verdad? materia, sino también por
la docente que me daba, pero sin... Prioridades, obviamente. Claro que sí. O sea, no es porque su físico no, sino que es la manera en cómo lo da. O sea, me gustaba, sabía enseñar y ya, o sea, me emocionaba recibir matemáticas con ella. Claro, sí, la materia. Pero bueno, o sea, ahorita con lo que me acabas de decir, me acabas de hacer el recuerdo de que yo tenía una profesora que nunca me dio clases, creo que ella no se quedaba, pero nosotros tuvimos un problema con ella en octavo grado. Nosotros teníamos un curso, ella estaba en el curso de al lado, nosotros estábamos sin docente y pues empezamos a hacer relajo porque éramos jóvenes. Entonces ella viene súper molesta y nos hizo un escándalo en nuestro curso, nos retó y ella nos dijo que iba a hacer todo lo posible porque el año siguiente sea nuestro profesor y que nos iba a dejar a todos y se nos iba a cargar y no sé qué. Y pues nosotros, esa creo que era mi mayor preocupación durante todos los años de colegio, porque decíamos, porque nosotros sabíamos que esa profesora era realmente pesada, en el sentido de que su materia era difícil, pero creo que era también algo de matemática, física, no me acuerdo, y de por sí su carácter era muy complicado. Pero ya, nosotros cada año esperábamos, ¿será que nos vuelve a tocar ella? ¿Será que nos va a tocar ella? Y ese era el único temor que realmente teníamos, porque de ahí nosotros íbamos era por molestar, por estar con los amigos, etcétera. Pero nosotros, eso fue como una violencia psicológica que yo le digo, porque ella nos tuvo así casi 3 años traumados pensando que nos iba a tocar con ella y cuando nos los llegábamos a topar nos miraba súper mal y nos decía el próximo año pagan. Pero en realidad no, ella nunca nos dio clases, de ahí ya se vino la época de pandemia, no sé realmente qué haya pasado con ella, nunca me aprendí ni siquiera su nombre, pero pues, es que no fue mi maestra, nunca la conocimos, solamente sabíamos que era la maestra que nos regañó y nos dijo de todo en aquel entonces, pero nunca realmente supimos quién era ella. Y bueno, espero que esté bien, la verdad. Bueno, yo la verdad, esa parte de que cuando los docentes se te carguen es un poquito complejo porque están ahí, 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 ahí. Y eso es un poquito fastidioso, la verdad, porque es esa bronca que tienen a los estudiantes, pero bueno, al menos no te dio, pero sí te sobrepensaste muchísimo en si te iba a dar los próximos años, pero en buena hora que no te dio. Y en mi caso no tuve un problema con algún docente, no. Eso sí, tuve una anécdota que mi mamá hasta el día de hoy no sabe y si llega a escuchar esto se va a enterar. Bueno, te la cuento. Okay. Estaba en décimo y con mi grupo de amigas, bueno, se les ocurrió la grandiosa idea de fugarnos. Para esto yo estudiaba en el 28 de mayo. No sé si conoces que en el 28 de mayo, en la parte de atrás, hay un cerro muy famoso. Bueno, es muy famoso en No, de esa verdad no. parte, en esa zona. Okay. Entonces, uno puede fugarse estando en el colegio, pero hay que subir ese monte, cerro y para cruzarte a una ciudadela. Entonces, Esperen un momento, tomen tips, porque esto puede servirle a cualquiera. Siga, por favor. bueno, entonces se nos ocurrió la grandiosa idea. Claro que sí, vamos con el miedo porque sabíamos que a muchos habían cachado y creo que los expulsaban o no recuerdo muy bien, pero íbamos con ese miedo. Pero la adrenalina ahí estaba, era segura. Subimos y nada, íbamos porque literalmente el cerro no es como escondidito, no, sino que se ve todo desde el colegio. O sea, tú estás en el patio del colegio y tú puedes ver el cerro y decir, ahí ve, ahí van tres, ahí van cinco. Entonces ese era nuestro miedo. Para nosotros no nos pasó nada, no se dieron cuenta, logramos salir a la parte de la ciudadela y pues bueno, estando una vez afuera, decidimos irnos a una casa de una amiga. Bueno, llegamos a la casa de una amiga, joder, joda, comimos, e incluso vimos una película como si nada. Cada quien llegó a su casa, pero para esto nos habían dicho que la tutora era una, sí, enojona, sí, cargosita, sí, era de inglés, era mi tutora, Ujú. entonces nos habían dicho que ella iba a enviar una lista al grupo de padres de familia y mi mamá obviamente estaba y mandó la lista, pero yo llegué a mi casa, yo iba con el temor de, chuta, ¿entro o no entro? Yo, bueno, entro y sondeé la zona, ¿no? Mi mamá no me dijo nada, súper lo normal, me dijo, ¿cómo te fue? Yo le dije, sí, bien, bien, no vi nada raro, entonces a lo que inmediatamente mi cabeza dice, el celular. Voy rápido, entro al grupo, efectivamente había mandado el mensaje, estaba mi apellido y yo lo que hice fue borrar el mensaje rápido. Y hasta el día de hoy mi mamá se entera. Y sí hubo otras amigas que se enteraron, al siguiente día contaron que le dieron la del ciclo, pero bien merecido, la verdad. Y yo honestamente no me la gané porque fui más rápida. Lo Y, importante y es ser hasta el día de hoy inteligente. sabe eso mi mamá.
Ok, a mí me encantan ese tipo de historias porque realmente mi colegio pues se llama Salinas Innova, era uno de los colegios pues según más los más caritos, bueno realmente es el más carito de Salinas y pues es un colegio muy pequeño, es súper cerrado y tiene mucha seguridad, entonces ahí no tienes por dónde fugarte, la verdad. Fugarme es algo que a mí siempre me gustó porque lo vi mucho en películas, pero realmente nunca lo pude experimentar. Creo que lo más alocado que llegó a pasar en mi colegio, que no fue ni en el colegio, fue porque cuando yo estaba haciendo parte del proyecto, tocó lo del Boy Scouts, no sé si lo escuchas. Ya, entonces a nosotros nos llevaron a un cerro a acampar por 2 días. Y nosotros, pues como estábamos en todo, qué molestar, que la joda, por decirlo así, nosotros habíamos planeado desde antes que en la primera noche que pasáramos ahí íbamos a hacer como una fiesta, porque teníamos las carpitas, las de acampar. Entonces llevamos una súper grande para meternos todos ahí y pues poner música, la comida y no sé qué. Pero a mí me da un poco de gracia cómo terminó eso, porque esa misma noche, pues estábamos en el cerro, no había baños, obviamente nos tocó bañarnos a todas las mujeres y tanto a hombres del lado y lado del cerro, ya de noche, porque de día cualquiera podía ver. Nosotros fuimos, nos bañamos normal. Habían 2 chicas que creo que eran de mi grupo, no me acuerdo, que se bañaron mucho después, como a las 9 de la noche en pleno cerro. Y terrible. Y entonces todos ya nos estábamos guardando porque supuestamente íbamos a la fiesta. Pero de la nada escuchamos muchos, muchos gritos de ellas dos gritando como que sí, nos van a matar, nos van a no sé qué. Y nosotros empezamos a salir a ver qué está pasando. Y nos contaron que ellas cuando se estaban bañando escucharon y sintieron que algo corría a su alrededor y les tiraba besos. Entonces ellas empezaron a decir que eso era el Tintín. Entonces, eso fue un desastre, porque uno, había gente que no era tan supersticiosa, no creía obviamente que era el Tintín, y bueno, yo no creo mucho en esas cosas, pero decíamos, si ellas llegaron a escuchar algo que les acechaba, puede ser o personas que saben que estamos ahí, que estaban viendo cómo unas mujeres nos estábamos bañando, o dos, hay un animal y nos va a atacar. Entonces, el campamento fue un caos, empezaron todos a salir a correr, dijeron que supuestamente para espantar al Tintín hay que insultarle, o sea, si tú estás en un lado, que son como un cuadradito, este, tienes que ir esquina por esquina insultándole y diciendo que se vaya de allí de la manera más grosera posible para que se vaya el espíritu de no sé qué. Entonces eso era muy chistoso porque tenías las chicas de punta a punta insultando de todos lados. La gente como tal del campamento gritando como locas porque decían que supuestamente había gente que nos iba a matar. Y había también los hombres que estaban hechos pues los machitos que decían que sí, que si venían los iban a atacar con los machetes que tenían ahí, que los iban a atacar con los picos y no sé qué. Entonces, ya cuando la cosa se calmó un poco, nosotros, no me acuerdo, teníamos una compañera que era muy religiosa. Bueno, mi colegio era muy católico, entonces teníamos ella que era bastante religiosa y nos dijo, muchachos, ¿y si nos reunimos en la carpa que íbamos a hacer la fiesta y nos ponemos a rezar? Entonces, tú ahí nos ves, la fiesta quedó de un lado, todos estábamos en la carpita, perdón, estábamos en la carpita tomados de las manos rezando y cantando alabanzas para que no nos mataran esa noche. Y pues es esa como el contraste de lo que nosotros queríamos hacer y lo que realmente terminó pasando. Trasnochamos, sí, pero no de la manera que queríamos. Y creo que eso es lo más loquito que me pasó en el colegio y lo que más me acuerdo y que siempre me voy a acordar porque al menos con mis amigas comentar esto era un goce de risa porque cada quien lo vivió a su manera y no sé, era lo más divertido para nosotros. Solo debo decir que cada día se aprende algo. Yo no sabía cómo se espantaban los Tintín, pero ya me voy de aquí sabiendo cómo puedo espantar Pero eso alguna es la vez eso. manera más suave, porque a mí me comentaron unas maneras muy locas y también muy raras. Como una de ellas era supuestamente que si una mujer le está espantando un tintín, o sea, si le estás echando un tintín, tiene que ir al baño y comer sentada. Porque según así te ven y te le da asco y te deja de perseguir. Cosas que yo la verdad no creo, pero cada día se aprende algo nuevo. Yo tampoco sabía lo de insultar y fue muy chistoso ver cómo se aventaban porque se batían, o sea, fueron muy groseras y según así se hace. Bueno, chicos, ya saben, tomen nota. Eso de comer, eso yo lo hago todos los días. Creo que por eso que no escucho nada del Tintín. Pero a ver, por favor, Alison. El Tintín persigue a las mujeres con el cabello largo. Entonces, no creo que en tu situación puedas decir eso. Pero bueno, claro, persigue a todas las mujeres y eso está válido para Bueno, no sé cualquiera. cómo tomarlo, si como halago, pero bueno. Y qué loco que ustedes hayan reflejado en una fiesta, pero terminaron cantando alabanzas.
Chévere ese plan, ¿no? Sí, De la fue nada. increíble, o sea, la verdad, nosotros es que era ese pensar de que vamos a trasnochar, nos vamos a quedar toda la noche disfrutando, bailando. Éramos chiquitos, tampoco podíamos hacer gran cosa, pero sí íbamos a comer y no sé qué. Pero cómo se transformó todo y la verdad cantaron bastantes cosas que yo no me sabía tan siquiera. Y es verdad, o sea, no tiene nada de malo, pero sí fue el contraste fue muy fuerte y es Hace algo que se una recuerda. preguntita. ¿Qué alabanza te acuerdas así, algo? Era la de, Para ver si me la sé. ay no, una que dice la canoa, Dios mío, es una muy suavecita. La Bueno, ganó, bueno, eso ya. es la de, a ver, ¿cómo que se llama? Es, Señor, me has mirado a los ojos, Hay talento. sonriendo, has visto mi no. Bueno, algo así ya. En fin, pero esa fue la única que me llegué a saber porque es la que más escucho en la iglesia, pero de ahí cantaron muchísimas porque te digo, mi amiga era muy religiosa y pues se pusieron a cantar y todo como que, pero sintiendo la alabanza porque era la única manera en que no nos iban a matar esa noche. Y ya. Definitivamente sintieron la alabanza con ese tintín. Recomendación, tintín, alabanza. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, ya nos salimos del tema, por favor. Retomemos. ¿Cómo es la perspectiva desde tu casa? Digamos, no sé, pero yo he escuchado mucho que el barrio mismo se activa. Digamos, yo tengo dos perspectivas diferentes, porque en la casa, mi casa como tal, donde están mis papás, nosotros sí se reactiva, porque nadie suele salir, tú no ves vecinos ahí, solamente cuando están las clases tú ves a niños yendo para la escuela, porque nosotros quedamos en toda la principal para el colegio. Entonces tú ves a los niños que van pasando, ves transportes, ves personas que van comprando, pero acá en Guayaquil es algo que me llamó mucho la atención porque aquí los vecinos pasan en la calle. O sea, sí, toda fiesta es en la calle, o sea, matrimonio, bautizo, lo que sea, ellos ponen motos o carros, cierran las calles y eso es una tremenda pachanga, cosa que me encanta, pero en momentos de clases tú no ves a nadie, o sea, ya solamente, porque los niños que son los que más se llegan, hasta a veces 3 de la mañana tú escuchas niños jugando en la calle, cosa que también es un poco peligroso, pero bueno. Cada quien hace lo con sus hijos lo que quiere, pero ya en momentos de clase los niños los mandan a dormir o incluso vemos que los niños están dormidos en las sillitas, ellos siguen bailando y pues así, ese es mi contraste, o sea, en Salinas tú ves gente, pero ya acá en Guayaquil la gente se apaga porque claro, tienen ciertas responsabilidades y pues, ¿cómo es para ti? Bueno, por mi casa sí la siento, pero solamente es en la hora pico, como quien dice, de 6 de la mañana a 7 en punto de la mañana. Y eso por ahí, si algún estudiante va tarde, 7:30 como tal. Porque tú, bueno, mi casa queda al lado de una escalera, entonces se escucha lo que es, sube, 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 que vas tarde, corre, 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 el expreso, que la lonchera. Y si no, el niño se olvidó de la cartulina o del papelote, y la mamá, oye, te olvidaste el papelote, y vuelta otra vez, y así va. Pero es una caminada que se siente en esa escalera porque suben, bajan, se sienten esa hora de 6 a 7 de la mañana, y los gritos, que ven a desayunar, que esto, que el otro, y eso ya es como una alarma para mí, porque yo sinceramente, yo la escucho y ya, ay, ya se va. Claro. Igual, mira, vamos a hablar un poquito acerca más de datos más específicos, porque creo que es algo que lo amerita. Por ejemplo, en nuestro país, en la región costa, van ya un aproximado de 2 millones de niños que van a regresar a clases. Y esta magnitud se ve en gran reflejada acá, porque digamos en situaciones como la Sierra o la Amazonía, vean siempre una menor cantidad debido a que son zonas más rurales y que tienen, digamos, más dificultad para acceder a la educación. Y bueno, no olvidemos a los de Galápagos, porque aunque tienen cerca de 7.000 estudiantes, allá el costo de vida es muy caro. Por ejemplo, el costo de útiles y uniformes es más alto que el de aquí Guayaquil o en la sierra. Entonces, quizás por su ubicación y la falta de productos, o sea, es muy escaso en esa parte de Galápagos encontrar esos recursos. Ujú. Y es muy... Claro, y más que nada, como te estaba mencionando en zonas rurales, creo que son zonas como Chimborazo, Cotopaxi, más o menos, en que yo he escuchado que los niños se les hace muy difícil a las escuelas, tanto que los padres tienen que viajar hasta 1 hora para poder acceder a clases. Y es en lo que actualmente creo que el gobierno se está enfocando mucho, pero también en organizaciones aparte, en intentar reactivar la educación en otros lados. Porque al final de cuentas, todos nacimos con el derecho a estudiar y poder superarnos, y pues el hecho de nacer en un lugar incorrecto, un lugar complicado, no debería ser la razón para no poder hacerlo.
Pero sabes que hay algo muy común que tienen todas estas regiones, que son los actos cívicos. Ese primer himno, por ejemplo, uno empieza los lunes y ya sabe que, chuta, sí o sí, momento cívico, formarse, que cantar el himno, que algún estudiante quiera hablar de algún valor. Bueno, al menos en mi colegio se hacía así, de Sí, esa yo manera. también así, ¿verdad? Y muchas veces estudiantes que no iban desayunando. En mi colegio, una chica se desmayó, yo la alcancé a ver. Desgraciadamente no pude ayudarla, pero sí me reí. Es verdad, en mi colegio también llegó a pasar mucho porque nosotros entramos casi que a las 7 de la mañana, nos tenían formados casi media hora, que mientras que hablaba el profesor, daban la introducción, nos hacían cantar el himno a todo pulmón, porque si tú no sentías el himno no eras ecuatoriano en ese colegio, y más todo lo que quisieran hablar, entonces sí hubieron muchos niños que se llegaron a desmayar. Y es malo decirlo, pero es chistoso porque te pone como que si no hay un niño desmayado en esa formación, no es la formación del primer día de clases y después es algo que la verdad se Si no hay niega así. desmayo, no hay momento cívico. Bueno, me encantaría seguir con esta conversación, Alison, pero ya debemos ir terminando. Recordemos muy bien que no tenemos nuestro siguiente episodio el día miércoles, así que claro que sí. Bueno, hoy recordamos que el regreso a clase no es solo volver a lo académico, sino es esa parte emocionante, caos, historias locas y nuevos comienzos, y muchas veces amistades que duran hasta el día de hoy. Gracias por acompañarnos. No se olviden que el próximo miércoles a las 6:30 p.m. tenemos un nuevo episodio de Aquí no más. El tema todavía no se lo vamos a decir. Si quieren saberlo, síganos en nuestras redes sociales y tal vez, solo tal vez se enteren. Esto fue De De aquí Aquí no nomás. más.